zona 3, para con todos los miembros que quieran conectarse y estar recibiendo esta gran bendición de estar escuchando ponencias que nos traen claridad en cuanto al tema que fue la cremación, como hoy un tema muy actual, un tema de una gran necesidad de que podamos tener un conocimiento más amplio, más claro, y no simplemente decir estoy en contra o estoy a favor del aborto, sino tener argumentos claros para poder sostener nuestra postura, por qué no estamos de acuerdo, ¿no? Así que bienvenidos a esta nueva oportunidad que nos da Dios y espero que podamos ir organizando muchas más a lo largo del tiempo y que de alguna manera seamos edificados, hermanos. Quiero compartir una palabra, pero antes quiero también estar invitando a nuestro hermano pastor Daniel Miller, quien pueda representarnos en la oración de apertura del programa de hoy. Y hoy quiero compartir un texto que seguramente va a estar incluido dentro del material que va a estar compartiendo el pastor Abraham, pero yo quiero traerlo porque me parece muy alusivo al tema y muy interesante para dar comienzo a nuestra ponencia de hoy, ¿sí? Y es el Salmo 139, que quiero leer varios versículos de él, ¿no? Y dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del abismo, las alas del lava, y habitare en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no le encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. Saben que cuando traigo esta lectura me pasa una cosa por la piel realmente, porque es grande nuestro Dios. Él nos formó, como dice la palabra, del polvo de la tierra. Pero después de habernos formado del polvo de la tierra, siguió formándonos dentro del vientre de nuestra madre. Él hizo todo tan perfecto y conoce todo y sabe todo. Y dice la palabra que ese embrión, que al principio parecería que se dice que no tiene vida y que no tiene, dice, vieron tus ojos. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de nuestro Dios.
Espero que la ponencia de hoy sea de gran bendición para todos nosotros y para toda la iglesia de la zona 3, porque estoy seguro que esto se va compartiendo y va a ser de bendición para todos. Así que vamos a dar inicio a este tiempo invitándole al pastor Daniel Miller, que es el presidente de la Iglesia Argentina, que por favor nos pueda estar dirigiendo con la oración de apertura, ¿sí? Muchas gracias, Pastor Gustavo. Buenas tardes a todos. Paz y bendición sea a cada uno de ustedes. Es una alegría poder compartir con diferentes hermanos y hermanas de diferentes lugares, así que quiero invitarlos a que podamos tener este tiempo de oración. Oramos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Tú sigues derramando de tu gracia, de tu misericordia en nuestras vidas y queremos serte agradecidos por eso, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das todos los días. Señor, y hoy es un tiempo muy especial donde hermanos y hermanas de diferentes lugares nos conectamos para poder escudriñar en tu palabra, a la luz de tu palabra, Señor, y poder comprender cuál es tu voluntad. Señor, queremos agradecerte por eso, porque tenemos el privilegio de poder tener tiempos especiales como este. Quiero darte muchas gracias por el pastor Abraham, Señor, el cual es el que va a estar exponiendo este tema tan importante, y quiero pedir que tú puedas ayudarnos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a retener todo esto y edificarnos juntamente, Señor, a la luz de tu palabra. Queremos pedir tu bendición en esta exposición, pedir tu bendición en la vida de cada uno de los que estamos acá, y también quiero pedir una bendición muy especial sobre tu iglesia en los diferentes países que hoy están siendo representadas en este lugar. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas Gracias. gracias, pastor Dani. Muchísimas gracias. Y bueno, para no robarle más tiempo, vamos a darle al pastor Abraham. No es robarle tiempo, sino evitar más tiempo de estar conectado de los hermanos y que no sea cansador, sino que podamos aprovechar este tiempo de estar conectados, disfrutando de esta ponencia que nos va a estar haciendo el pastor Abraham. Bienvenido, pastor Abraham. Tome la palabra. Muchas gracias, querido Pastor Gustavo. Un placer, como siempre, saludarle. Bueno, nuevamente, queridos hermanos y hermanas de las iglesias que conforman la zona 3 aquí en Sudamérica, pastores, líderes, quiero saludarles a todos ustedes en la paz de aquel que vive, de aquel que es vida, de aquel que nos impulsa a que cada día podamos disfrutar de su gracia y de su misericordia. En el nombre de Jesús les saludo a cada uno de ustedes. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta segunda charla que se ha organizado desde la zona 3 sobre un tema que, a diferencia del anterior, es mucho más complejo, es mucho más, ah, tiene mucho más aristas que contemplar. Así que espero que la presentación de hoy, hermanos, pueda ser fluida, no pueda ser cansadora. Igual usted puede apagar tantito su cámara y levantarse un poco para no cansarse, pero es un tema que hay una información abrumadora. En todos los niveles y en todas las circunstancias, la información es muy abrumadora. Así que desde ahora manifiesto que en muchas de las áreas en que se estudia este fenómeno del aborto no soy especialista, no tengo conocimiento sobre eso, no soy médico, ¿verdad? Para las cuestiones médicas o lo que tiene que ver con la ciencia, ni psicólogo tampoco para explorar todos los efectos psicológicos que esto trae. Así que bueno, lo abordaré desde lo que creo ser un poco más conocedor, que es la parte bíblica y pastoral que esto encierra. Así que bueno, vamos a iniciar esta charla. Voy a tratar de cumplir en horario. Bueno, no prometo nada, pero bueno, voy a tratar de cumplir en horario. Y No voy hay a compartir problema, la pastor Abraham. pantalla. Gracias, Pastor. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en la presentación. Bueno, la charla de hoy tiene como título
la respuesta de Dios ante el aborto. Y quiero este, puntualizar el concepto que estoy manejando aquí en cuanto a la respuesta de Dios sobre el aborto, porque la respuesta de Dios no solamente desde esta perspectiva que quiero presentarles, no solamente tiene que ver con el quehacer de Dios, con el ser de Dios, sino también con el quehacer y el ser de la iglesia, ¿verdad? La iglesia también tiene una respuesta o tiene que dar una respuesta ante este fenómeno muy interesante que se está dando. Así que bueno, vamos a entrar en materia. A manera de introducción, permítame hacer las primeras puntualizaciones. Estamos ante la presencia de una problemática muy compleja, no porque haya duda respecto del valor de la vida, o sea, no es porque nosotros dudemos si está bien matar o dar vida. Por supuesto que no, el concepto en sí mismo es claro. Si no es complejo el tema por las implicaciones que esto conlleva y las consecuencias que trae la práctica del aborto. Por eso son distintos espejos en el que podemos nosotros tratar de contemplar este fenómeno. Por eso se hace complejo. Lo segundo que quiero decir es que el tema del aborto es una problemática no local, ni siquiera es una cuestión eclesial o de alguna denominación religiosa, sino es un problema a nivel mundial, ¿verdad? En la que existe infinidad de información a favor del aborto y también en contra del aborto. Este es un fenómeno que, a diferencia de la cremación, que básicamente cae más en la decisión de lo privado y que no incluye mayores consecuencias mundiales, el tema del aborto sí lo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a plantear que esta temática, ¿no? Del aborto tiene implicaciones ah, se me fue el nombre, de implicaciones de aplicaciones de normas jurídicas, ¿verdad? Que los gobiernos implementan para tratar de entender o de moldear el tema del aborto. Por eso es un problema que abarca a todos los países, me parece, del mundo. ¿Será imposible entonces, como dije hace un ratito, exponer todos esos argumentos? No lo podríamos hacer en esta charla. Hay mucha información, pero trataremos de dar una explicación bíblica, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia puede decirnos al respecto? Y lo más importante, una aplicación pastoral, que en mi entendimiento es lo más fuerte o lo más interesante que nosotros tendríamos que considerar. Y finalmente, hermanos, debemos pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Que nos dé ese corazón suyo, esa mente suya, para fijar una posición, ¿verdad? Y creo que el mejor referente, porque lo hablo en mi clase de espiritualidad que doy en el seminario, nuestro mejor referente es el modelo de Jesús. Entonces, anhelamos que podamos fijar una posición en la que creeríamos o creemos que Jesús tomaría. ¿Qué diría el Señor Jesús si estuviera ante la presencia de lo que estamos planteando? Sin duda, como digo, es un gran desafío pastoral para la iglesia. Es un gran desafío que nos toca enfrentar a la iglesia del siglo XXI. Dicho estos aspectos introductorios, vayamos al primer elemento normal, que es la definición, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a definir el aborto? Bueno, existe unanimidad en todos los campos que estudian este fenómeno para llegar a la siguiente conclusión. El aborto no es otra cosa más que la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Bueno, creo que esta definición la podemos entender todo. Es básicamente este tema se encierra en el misterio de la vida que se desarrolla en el vientre materno, ¿verdad? O sea, toda esta problemática, toda esta lucha
Todas estas posturas a favor y en contra se gestan en ese pequeño hueco, ¿no? Donde se alberga la vida, que es en el vientre materno. Y que evidentemente puede llamarse embrión, feto, ¿verdad? Producto viable, le llaman algunos, pero que por alguna razón voluntaria ese proceso de vida se interrumpe o por una razón involuntaria, ¿verdad? Existen las dos consecuencias o las dos decisiones, perdón, que vamos a hablar más tarde. Así que bueno, esto es el aborto, interrumpir el proceso normal de la vida de un ser que se está gestando en el misterio, como digo, del vientre materno. Bueno, una vez que definimos esto, hermanos, permítanme voy a hacer primero un marco referencial de información que va a quedar en la grabación, no necesitan escribir, no necesitan nada, son datos que me parecen interesantes antes de entrar al fondo del asunto, pues tener en cuenta de cómo este fenómeno se convierte en algo que es complejo. Hablando un poco de las estadísticas, hermanos, según la Organización Mundial de la Salud, dice que cada año se realizan en el mundo alrededor de 73 millones de abortos inducidos, es decir, de forma voluntaria, como decía la definición. 73 millones de abortos se realizan en el año y esto corresponde aproximadamente a que se estén realizando 200.000 abortos por día a nivel mundial. La información que saqué de esta página, que está allí, ¿verdad? Ahí les dejo el dato. Se calcula que cada segundo se practica en el mundo un aborto. Así que, queridos hermanos y hermanas, mientras dura esta charla, que es un promedio de hora y media, mientras nosotros estamos aquí charlando, platicando, definiendo, preguntando, se estarán realizando en el mundo 5.400 abortos. Esto, evidentemente, en este pequeño espacio de tiempo. Y nos permite a nosotros considerar la magnitud del problema, que nos permite a nosotros considerar cómo este fenómeno se ha convertido en un tema de salud pública para los gobiernos que han realizado políticas públicas, ¿verdad?, que tratan de frenar esta situación por las consecuencias que ahora vamos a mirar. Bueno, voy a dar algunos detalles de los países, hermanos, por favor, por favor, no se preocupen. En Paraguay el tema del aborto es una cuestión compleja y controvertida que afecta a diversos aspectos de los derechos reproductivos, la atención sanitaria y las normas sociales. Si bien la ley paraguaya permite el aborto terapéutico en determinadas circunstancias, la realidad sobre el terreno presenta importantes desafíos para las personas que buscan una interrupción legal de su embarazo. En Perú, las leyes sobre el aborto son estrictas, permitiendo el procedimiento únicamente en casos donde la vida de la persona embarazada esté en peligro. Este marco legal limita severamente la autonomía sexual y reproductiva. Cualquier desviación de este criterio, ya sea por parte de la persona embarazada que busca el procedimiento o de quienes participan en su provisión, puede resultar en encarcelamiento. En Chile, en 2017, Chile legalizó el aborto en 3 escenarios: en riesgo de vida de la persona gestante, cuando hay malformación fetal y por producto de violación. Sin embargo, debido a su reciente implementación, el 70% de la población chilena desconoce o conoce parcialmente los protocolos de acceso a los servicios de aborto. Este desconocimiento contribuye a una gran desigualdad entre el número de abortos legales proyectados por el Ministerio de Salud en Chile cuando se lanzó la ley y el número real de abortos legales. En Argentina, el estado de la ley en Argentina se encuentra dentro de la categoría de países donde las personas pueden solicitar libremente el acceso al aborto seguro hasta la semana 14 de gestación. Después de este periodo, la ley regula el aborto si la vida o la salud de la persona embarazada está en peligro o si el embarazo es consecuencia de una violación.
En Ecuador, este país reguló el aborto en el año 2021. La ley establece que el aborto está despenalizado en todos los casos de violación, por lo que cualquier persona que haya sufrido violencia sexual puede acceder a la atención del aborto sin castigo legal, solo por caso de violación. En Colombia, tiene actualmente una de las leyes de aborto más liberales de América Latina. En 2008, Colombia practicó unos 400.400 abortos, de los cuales solo 322 fueron procedimientos legales o interrupciones voluntarias del embarazo, realizados en centros sanitarios. Y finalmente, en Brasil, el aborto en Brasil está regulado. Existen tres situaciones legales, que es violación, peligro inminente para la persona embarazada y un defecto congénito grave. 1 de cada 5 mujeres brasileñas han abortado al menos una vez antes de los 40 años. Bueno, ahí está la referencia donde he sacado la información. Como se darán cuenta, hermanos, es un problema, ¿verdad?, de salud pública que los gobiernos en Sudamérica, estoy solamente hablando de los países sudamericanos, han tomado cartas en el asunto y de alguna manera han tratado de elaborar leyes que en algunos casos favorecen más la restricción de los abortos clandestinos y en algunos otros casos más favorece mucho más la apertura para desarrollarse el aborto en situaciones más salubres, más de seguridad para la mujer que quiere abortar y no irse a centros clandestinos donde finalmente terminan perdiendo la vida, ¿no? Entonces, vean cómo este fenómeno es un fenómeno que nos afecta a todos, que está cerca de nosotros, que convivimos con él y que por lo tanto, como dije, las acciones pastorales de la iglesia siempre serán importantes. Bueno, y finalmente en un tema de datos, solo para que veamos la dimensión, hablando en Argentina, en el 2021 se hizo una encuesta sobre la opinión que tenía la sociedad argentina sobre legalizar el aborto, o sea, no penalizar que una mujer que aborte no tenga que parar en la cárcel. 53% de los encuestados, ¿verdad?, dice que el aborto debe ser legal en todo caso porque las mujeres tienen derecho a decidir. 53%. Un 43% de la sociedad argentina dijo que el aborto debe prohibirse porque la vida comienza desde la concepción. Y el 6% no sabe. Entonces entramos en una polarización hablando de la realidad argentina, que creo que no estaría muy lejos de las distintas realidades sociales que puedan vivir ustedes en sus países, ¿verdad? Siempre existe esta polarización de un interesante número de personas que consideran que el aborto debe ser legal. Bueno, dicho esto, queridos hermanos, quiero traer a ustedes algunos argumentos que se esgrimen a favor del aborto, ¿verdad? Porque uno pensaría, bueno, ¿cuáles serían las razones o los motivos que podría sustentar la sociedad para eh, pedir que el aborto sea normalizado? No voy a entrar, hermanos, en muchos más motivos o argumentos. Hay muchos más de los que voy a plantear aquí, pero me parece que son los más representativos a los que nos enfrentamos. Primero, las razones que se dan para considerar el aborto como un derecho humano, ¿verdad? Como decir, está bien que se aborte, es, primero, el feto no es un ser humano, no es un ser humano, mientras que la mujer embarazada sí lo es, ¿verdad? Sí lo es. Por lo tanto, el feto no tiene ningún derecho y la embarazada sí los tiene. Entonces, como el feto es un montón de células sin forma, no tiene derecho alguno, pero la mujer que sí tiene forma, que sí tiene vida, que sí tiene personalidad, ella sí tiene derechos y por lo tanto puede decidir. Un segundo argumento a favor del aborto es que el feto no es más que una parte del cuerpo de la madre, ¿verdad?
y toda persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Por lo tanto, abortar o no es una decisión que ha de tomar exclusivamente la mujer embarazada. Es como si pudiera o quisiera operarse de apendicitis o no hacerlo. Es una cuestión a decidir por el enfermo y por nadie más. Es decir, el feto, lo que se está gestando en el vientre de la madre, es accesorio, ¿verdad? Es un accesorio de la madre. Es como si yo tengo esta camisa como accesorio y decido qué hacer con esta camisa, ¿no? Y es una decisión mía. En ese ejemplo que pone, si alguien tiene problema de apendicitis, sabrá si se quiere operar o no, porque es su decisión. Por lo tanto, la madre puede hacer lo que quiera con su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que está dentro es solo un accesorio como un apéndice, como el hígado, como un riñón. Un tercer argumento que se esgrime a favor del aborto es que el feto no es un ser humano hasta que sea viable. Es decir, hasta que sea capaz de subsistir fuera del vientre materno, puesto que depende de su madre para existir. Entonces, mientras esté dentro del cuerpo de la madre, ¿verdad? No sabemos si pueda ser viable o no. Por lo tanto, puede tomarse la decisión de abortar, ¿verdad? Eh, como, como está dentro de la madre, depende de la madre. Hasta que sea viable, es decir, ya hasta que nace y llora y que respira, bueno, en ese momento ya no depende de su madre y por lo tanto puede vivir. Pero hasta en tanto y cuanto depende de la madre, está sujeto a las decisiones de la mujer embarazada. Un cuarto argumento dice que aunque el fruto de la fecundación sea una vida humana, ésta no llega a constituir un ser individual hasta un momento posterior. Este es uno de los argumentos que dice no es una persona, ¿no? Es un feto, ¿no? Al principio, cuando se hace la fecundación, cuando hay un montón de partimientos de la célula, bueno, se dice que no es una persona y por lo tanto tiene derecho a abortar. Solo hasta que nace y que ya tiene una forma humana, bueno, hasta ahí ya está arropado por los derechos que le puedo ofrecer, voy a decir en términos generales, la vida, ¿verdad? Pero mientras tanto, como no es una persona, entonces no estamos matando a una persona. Estamos matando solamente un montón de células que se van dividiendo y que empiezan a tomar una forma de feto que no sabemos si es viable o no. Una quinta razón es que si el feto tiene graves malformaciones, hoy actualmente se sabe cuando un bebé que viene en camino tiene alguna malformación, tiene algún problema de complicaciones, síndrome Down, etcétera, dice este argumento, su vida será desgraciada y será muy infeliz. Luego, dicen los proabortistas que más vale que no nazca a que toda su existencia esté marcada por el sufrimiento, ¿verdad? A esto se le llama el aborto eugenísico, es un bien para el feto, pues le evita la desdicha, ¿no? Es decir, tu hijo viene con malformaciones, viene con problemas cerebrales de comportamiento. Entonces, la sociedad es muy injusta, la vida es muy cruel y vos lo harías nacer a la vida en condiciones desfavorables para él. Entonces, lo mejor para él es que no nazca. Y un sexto argumento a favor del aborto es que del mismo modo, aquí este es muy trivializado el argumento, pero bueno, es un argumento que se esgrime. Si los padres no lo desean, aunque no venga con malformaciones congénitas, será un infeliz para toda su vida, pues el sentirse querido es fundamental en el desarrollo afectivo de todo ser humano, por lo que más vale no nacer que ser un hijo no deseado, ¿no? Entonces, se piensa que el padre no lo quiere, la madre no lo quiere. Si la madre es violada y producto de la violación queda embarazada, se piensa que la madre va a ver en el hijo a su agresor, a su violador, y maltratará al hijo toda la vida y lo rechazará y todos estarán en contra de un hijo que nazca porque siempre será señalado como el hijo de una violación.
y por lo tanto es mejor evitarle ese estigma social y mejor que no nazca. Bien, entonces estos 6 argumentos, hermanos, son los que de alguna manera escuchamos, hay muchos más, pero que nos ayudan a entender eh, el tema o el argumento o los razonamientos que se tienen para estar a favor del aborto. Ahora presentaré a ustedes los argumentos en contra del aborto. ¿Va? ¿Qué argumentos podremos nosotros decir que podremos sostener para no favorecer el aborto? El primero de ellos nace de esta pregunta. ¿Un feto no es un ser humano? Que ese es el argumento central, ¿no? Que vimos en esos razonamientos a favor. No es una persona, no es un humano. En el fondo del tema, esta es la cuestión más importante para considerar el aborto como un derecho o como un crimen. ¿Por qué? Fíjense, si el feto es un ser humano, si tiene personalidad, entonces tiene sus propios derechos. Y como uno de sus derechos es vivir, y por lo tanto matarlo en la interrupción del embarazo a través de un aborto, se consideraría un homicidio inmoral, ¿verdad? Un infanticidio se consideraría. ¿Por qué? Porque evidentemente se entiende que lo que está dentro en el misterio de la vida del vientre materno sí es una persona, tanto si es directo como si es indirecto. Mientras que si no puede considerarse como un ser humano, ¿verdad? Si alguno pensaría y diría, pues no es un ser humano, entonces no tiene derechos humanos y abortar no es asesinar a nadie, sino simplemente extirparse un miembro. Como vamos a ver en esta charla, este argumento, ¿verdad? Eh, es una persona y por lo tanto abortar de manera voluntaria, ¿verdad? Estaría atentando contra la vida de una persona. Un segundo argumento es a favor, perdón, en contra del aborto. Aunque el feto dependa de su madre para vivir y desarrollarse, no es un miembro de ella, sino que todas y cada una de sus células llevan un código genético propio, que no es ni de la madre ni del padre, ¿verdad? No es un apéndice el feto, ¿verdad? Es alguien diferente, incluso al padre, incluso a la madre. Tiene huellas dactilares propias, tiene su propio tipo de sangre, su sexo, su ADN y todo lo que constituye a una persona individual. Por lo que el feto es un ser humano distinto de su madre, distinto, y por lo tanto tiene derechos. Y abortar no equivale a operarse el apéndice, como si se tratara en el argumento anterior de que es una parte de la madre, sino que es matar a un ser que ya tiene vida propia, aunque no haya nacido. Una vida singular, una vida diferente a la que estamos nosotros acostumbrados porque nuestra vida depende del aire, ¿verdad? Y el vientre de madre depende del agua. Entonces, es una vida singular, pero es vida, al fin y al cabo. ¿Verdad? Entonces, pues nacer no significa empezar a vivir, sino seguir viviendo de otra manera. Es lo que les digo, ¿verdad? No significa que cuando sale del útero, y el médico lo tiene en los brazos, ahí realmente empieza a vivir, pues no, solo está viviendo en otro ambiente, en un ambiente más de oxígeno que al que estaba acostumbrado. Pero los científicos coinciden que es una persona. Un tercer argumento dice que si un feto aún no es un ser humano, un niño recién nacido tampoco lo es, pues ambos dependen directamente de su madre y no se distinguen en nada esencial. Pues un feto, hermanos, fíjense, un día antes de nacer y un niño recién nacido son igualmente lo mismo, ¿verdad? Es como las semanas que ponen las leyes, ¿verdad? Los códigos penales, en donde a tantas semanas, si se realiza el aborto a las 17 semanas, ¿verdad? No es delito. Bueno, ¿qué diferencia hay de un día antes, un día después?
en el vientre materno, no hay ninguna diferencia, ninguna, absolutamente. Lo mismo sucede en tratar de distinguir si un niño cuando nace ahora sí es persona, pero segundos antes que estaba en el vientre de la madre no lo es. Por lo tanto, si el feto no tiene derechos, el niño tampoco, ¿verdad? En ese razonamiento. Pero luego, si el aborto es un derecho, el infanticidio también debería serlo. O sea, eh, si está bien visto, ¿verdad? A quitar la vida a un niño no nacido o a un ser no nacido o a un neonato, pues entonces también tendría que quitársele la vida a un niño que está en los brazos de su madre recién dado a luz. Eso no podría ser, ¿verdad? Entonces tendremos aquí un problema moral. Y finalmente, cuando vimos el tema de que es una trivialidad lo que se planteaba acerca de que si nace con cuestiones congénitas o que si los padres no lo desean, bueno, este argumento dice si vamos a matar a un inocente porque sus padres que lo han traído a este mundo no lo desean para evitar que sea infeliz, bueno, la pregunta sería, ¿no deberíamos comenzar primero matando a todos los hombres, mujeres, todos los que tenemos personalidad, digo, que no son felices, ¿no? Hablando de, pueden ser alcohólicos, drogadictos, presos, marginados, etcétera, y solo después a los que sospechamos que no van a hacerlo. Es decir, bueno, yo veo a vos que como que no vas a ser muy feliz, así que te quito la vida. Pues no, nadie haría eso en su sano juicio. Porque si lo tenemos que hacer con un ser indefenso. Además, ¿quién es el culpable de ser un hijo no deseado? ¿El feto? ¿El embrión? ¿Es esa vida que se gesta en el misterio del vientre materno? ¿O fue una mala decisión de los progenitores? Y finalmente, si es justo asesinar a alguien porque no deseamos que viva. Bien, todos estos argumentos, hermanos, fueron tomados de este libro, un libro muy interesante de C.J. Alonso, que se llama El aborto, derecho de la mujer o genocidio silencioso. ¿No? Esta información que les he proporcionado ha sido extraída de este libro. Bueno, como vemos entonces hasta aquí, hermanos, hay una intensa polarización de argumentos a favor o en contra que son tan debatibles que ha llevado a interesantes consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas estas posturas de una decisión que se toma para abortar está básicamente en dos preguntas que voy a analizar más adelante. Pero antes de llegar a las preguntas, quiero decirles que este marco de información que les he dado, pues nos hace pensar que la práctica del aborto tiene implicaciones más serias y ah, más complejas de lo que nosotros podríamos pensar. Hablar del aborto no es ponernos una toga de juez y decir esto está bien y esto está mal, sino es todas unas implicaciones que existen. En primer lugar, hay implicaciones legales, ¿verdad? Hay países donde han penalizado el aborto, donde una mujer que aborta es considerada una delincuente y por lo tanto tiene que ir a la cárcel. La práctica clandestina del aborto ha provocado que muchas mujeres, corriendo el riesgo de mejor irse a abortar a centros no autorizados, pues terminan poniendo más en riesgo su vida porque son lugares insalubres, son lugares donde no están preparados para eso, son negocios que se hacen y terminan perdiendo la vida los dos. Entonces, las implicaciones legales, cada país determina la dureza o la firmeza o la laxitud que pueda tener sobre la penalización de una mujer que aborta. ¿Tiene que ir a la cárcel o no tiene que ir a la cárcel? También hay implicaciones sociales, ¿verdad? Porque hay una polarización muy fuerte, donde cada vez que se toca el tema en los congresos locales, pues existen estas manifestaciones, ¿verdad? Los famosos pañuelos verdes y los famosos pañuelos celestes con blanco. Bueno, pero que evidentemente estas posiciones se radicalizan tanto, ¿verdad? Que terminan chocando, que terminan implosionando y que en muchas de las ocasiones deriva en que son
son carnada fácil para otras cuestiones, principalmente políticas, ¿verdad? Principalmente políticas. Son banderas que que se empiezan a formar con tintes políticos, pero que terminan polarizando a la sociedad, donde entonces unos condenan a los otros y los otros culpan a los otros y se hace un choque, ¿verdad? Que en muchos casos ah, en ambos bandos terminan siendo o actuando en oídos cerrados, ¿verdad? O sea, no entran en razón y por lo tanto hay una gran polarización. Otra implicación que tenemos sobre la práctica del aborto, hermanos, tiene que ver con las implicaciones éticas, porque hay que tomar decisiones, ¿verdad? Tanto en un aborto terapéutico como en un aborto voluntario. Hay que tomar decisiones. Y entiendo que no son fáciles, ¿verdad? Por eso lo hablo desde el punto de vista pastoral. He tenido la oportunidad de pastorear a mujeres que han tomado estas decisiones, no han sido nada fáciles. No son esas trivialidades que nos presentan en la tele de mujeres este, aguerridas, de mujeres así, ¿viste? Que es decir, yo tomo mi decisión facilito y no tengo ningún problema. No, no siempre es así. Las decisiones son muy duras, son muy fuertes, provocan mucha ansiedad, pero hay que tomar decisiones. Y a veces las decisiones nos llevan a esas preguntas. ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Haré lo correcto? ¿No haré lo correcto? Y entonces se convierte en un problema moral, ¿verdad? Un problema moral. Otro tema, hermanos, que existe, otra implicación de este fenómeno es el rechazo religioso. Desafortunadamente, en muchas denominaciones, círculos de iglesia, no quisiera decir que en la nuestra, pero siempre cuando una mujer enfrenta la decisión de decidir, tomar la decisión de abortar, hay un rechazo por parte de los líderes de la iglesia, hay una condenación, hay hay una actitud muy farisaica ante esta situación. Este tipo de actitudes son castigados muy severamente, mucho más severa que otras actitudes que los cristianos hacemos, que también son pecado, pero que somos más laxos, ¿verdad? En tomar posturas en esos pecados. Pero en una decisión de abortar, siempre se toman actitudes muy legalistas, muy farisaicas, muy atroces y de persecución, que en mi entendimiento, y lo digo con mucho respeto, creo que el Señor no respaldaría. Pero existe este rechazo religioso. Hay una implicación más que tiene que ver con la decepción familiar, ¿verdad? La gran mayoría de las mujeres que abortan, hermanos, son chicas muy jóvenes, en edad escolar, chicas principalmente en círculos muy pobres, ¿verdad? En círculos muy... Pero no escapa tampoco a los círculos altos. Es decir, siempre cuando una mujer aborta y la decepción de la familia, el rechazo de la familia, este continuo recordarle la madre, el padre a la hija sobre su decisión de cómo fue embarazarse, cómo fue que empezó su vida sexual, cómo fue que decidió abortar. Trae complicaciones muy fuertes. Y finalmente, la implicación del estigma social, ¿verdad? Ese señalamiento que se hace sobre la mujer, un linchamiento mediático, un linchamiento sin piedad, despiadado en mi entendimiento sobre una mujer que aborta. No hay compasión, no hay ternura, no hay gracia, ¿verdad? Sino hay un señalamiento, hay siempre mirar de reojo, no te juntes con esa mujer que ha matado a un bebé, que ha abortado. Y eso hace que, bueno, haya una mancha social muy fuerte, especialmente sobre las mujeres. ¿Vale? Así que fíjense, queridos hermanos, cómo la decisión de abortar tiene distintas implicaciones que nos afectan a todos, que no es un blanco y un negro, ¿verdad? Sino que tiene que ver con algunas actitudes pastorales. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto, hermanos? Bueno, a entender lo que vive una mujer que toma la decisión de abortar. Insisto, no nos dejemos guiar
por esas imágenes, ¿verdad? Que vemos a veces en la marcha de chicas con pañoletas, jóvenes, desafiantes, altaneras, groseras, etcétera. No nos dejemos guiar por eso. Y entonces, quien ve a una mujer así, ya la condena está. No, están haciendo problema y demás, no les vamos a permitir que hagan tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, como que ya está instalado un prejuicio. No siempre es así, hermanos, ¿verdad? Lo que se presenta a veces en la tele y lo que a veces se presenta o quiere representar a mujeres que han abortado, no siempre es así. Mi experiencia dice que a veces cuando una mujer aborta, se sume en un profundo vacío de soledad. Porque cuando está el día, cuando están las cámaras, cuando hay mucha gente, bueno, uno cualquiera es valiente, ¿verdad? Pero en el silencio, en la conciencia, hay una soledad, ¿verdad? Algo no está bien. Porque debemos saber, hermanos, que lo que no está bien, pues no va a estar bien nunca. Eso, pues es así, ¿no? Yo como le dije en la clase anterior, no porque todo el mundo lo haga. No sé si fue en la clase anterior, lo dije en una de mis clases del seminario, pero no porque todo el mundo lo haga está bien. Entonces enfrentan la soledad. Muchas de ellas enfrentan el silencio, prefieren guardar silencio y cargar con eso durante toda su vida. No lo pueden hablar con sus padres, no lo pueden hablar con sus amigos, no lo pueden hablar con el pastor porque no saben qué va a pensar de ella. Y entonces hay una carga muy grave del silencio, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres vemos, hermanos? Déjenme decirle con mucho respeto y cariño, muchas mujeres de nuestras iglesias que vemos felices y sonrientes, guardan historias, ¿verdad? De esta naturaleza, guardan historias y pesan demasiado. El silencio pesa demasiado. La totalidad de las mujeres a quienes he pastoreado son de la iglesia, ¿verdad? Y sé lo que ellas sufren. También hay, hay culpa, una culpa muy fuerte, porque al final del día, como digo, hermanos, lo que está mal siempre estará mal. Y la culpa a veces no solamente es hacia la mujer. El hombre, aunque si bien es cierto, en este fenómeno zafa, y voy a poner entre comillas, porque todo el reflector cae en la mujer. Y esto pasa mucho como cuando llevaron a la mujer adúltera con Jesús, ¿verdad? Solo llevaron a la mujer y la ley decía que tenía que llevar al hombre también. ¿Dónde está el hombre? Nunca, no supimos dónde andaba, ¿verdad? Y, y lo mismo pasa en este fenómeno. Pero también sé que hay hombres que sufren por haber abandonado a una novia, a una chica que embarazó en una noche de fiesta, ¿no? De boliche. Entonces, eh, pues también terminan sintiéndose culpables, ¿no? La culpa es terrible, hermanos. Y no solo en una decisión como esta, sino en cualquier pecado que nosotros cometemos, ¿verdad? Hay algunos que tenemos pecados tal vez ocultos, donde la culpa nos castiga, nos hiere y nos lastima profundamente. Y en el peor de los casos, hermanos, en el peor de los casos, y lo existe, tiene que ver con mujeres que terminan suicidándose, ¿verdad? Que terminan suicidándose. Que no, eh, creo que hay un micrófono abierto, hermanos, hermana, perdón, solamente como para no escuchar algo que no tengamos que escuchar. A veces se escuchan Ya cosas está que no, cerrado. pues mejor no. Si quieren revisar y poder cerrar el micro, lo agradecería. Sí, ya Bueno, cerraron ahora. gracias, pastor. Bueno, y finalmente, hermanos, nos encontramos en esta realidad. Mujeres que terminan vencidas por la soledad, por el silencio, por la culpa, y toman la peor decisión, que es terminar con su vida de la misma manera con que ellas pensaron que terminaron con la vida de su bebé. Eh, este tema, como dije, hermanos, lo quiero enfocar desde un punto de vista bíblico y pastoral. Y me parece que la iglesia tiene que abrir los ojos ante estas realidades sin tomar, y como digo, actitudes ni farisaicas, ni legalistas, ni religiosas, sino buscar en el corazón de Dios y en el actuar de Jesús nuestras mejores decisiones de actuar ante esto. Bueno,
Quiero decir, hermanos, que el tema del aborto en sí mismo tiene un origen, porque el aborto es una consecuencia. ¿Me explico? El aborto es una consecuencia. Pero ¿cuál es el origen? Pues la educación sexual que se tiene actualmente, ¿verdad? Porque todos sabemos que la única manera que una chica puede quedar embarazada es a través de una relación sexual con un hombre, ¿verdad? Entonces, hoy nos enfrentamos a una sociedad cada día más laxa en ese sentido, ¿verdad? Una sociedad cada día más permisiva en ese sentido. Y me parece que este es el gran problema. Mientras no haya una educación sexual correcta, sana, pues vamos a seguir viendo este tipo de situaciones. Porque, ay, no me puse condón. Ah, se me olvidó tomar la píldora del día siguiente. Ah, no usé un método anticonceptivo. Ah, tuve relaciones sexuales en mi periodo más fértil. ¿Qué va a suceder, hermano? Pues sabemos lo que sucede, ¿verdad? La vida sigue su propio proceso natural. Creo que parte de este problema es que no hemos tenido una correcta educación sexual, ni pública, ¿verdad? Hablo de a nivel de gobierno, pero tampoco cristiana. Y ahora voy a platicar un poquito sobre eso. A continuación les quiero presentar a ustedes los puntos más importantes que los gobiernos, ¿verdad? Han establecido en términos generales una educación sexual que trata, entre comillas, de frenar este fenómeno del aborto, porque, insisto, el aborto es una consecuencia. La causa es las relaciones sexuales que se tienen de manera indiscriminada, sin conciencia. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno, verdad? ¿Qué ha planteado como política pública? Pues una educación sexual que entiendo que en muchas de las escuelas de nuestros hijos ya hay materia sobre eso. En nuestros tiempos, hermanos, ¿verdad? Nos quedamos del siglo pasado, había, pero no era tan abierto, ¿viste? No era tan eh, tan abierto el tema. Hoy incluso hay muchas polémicas al respecto porque hay descripciones gráficas de las relaciones sexuales a niños de primero, segundo, de primario, ¿viste? Y bueno, hay todo un debate al respecto. ¿Qué han planteado los gobiernos como políticas públicas de sanidad en educación sexual? Ellos dicen, está permitido expresar sus emociones y sentimientos. No los repriman, está bien, estén conscientes de que forman parte de sus emociones, de sus deseos. Los jovencitos están con las hormonas hasta arriba. Bueno, deben expresarlo de una manera correcta. Entonces deben decidir con libertad y responsabilidad cuándo iniciar las relaciones sexuales y con quién. Ah, eh, Hoy los índices de inicio de la vida sexual son más bajos, ¿verdad? Mucho más bajos. Hoy vemos chicas de 14 años embarazadas, de 13 años embarazadas, con una vida sexual ya plena. Entonces dicen, pero vos decidí cuándo y con quién, ¿ok? Ahora, una vez que decidas, ¿no? Trata de no complicarte la vida. Evitar embarazos no deseados y las famosas enfermedades de transmisión sexual, que son muy comunes, hermanos. Oye, es terrible, por eso es un problema de salud pública. Por lo tanto, el gobierno alienta el uso de preservativos y de distintos métodos anticonceptivos, ¿verdad? Pastillas y demás. Entonces, no importa cuándo lo quieras hacer, con quién lo quieras hacer, solo cuídate, ¿verdad? Y entonces, incluso en las escuelas, este, ah, reparten condones a los jóvenes para que se cuiden. Otra política más que usan los gobiernos es conocer el derecho de las adolescentes embarazadas a seguir estudiando. Porque, bueno, no importa que se embaracen, pero tienen derecho a seguir estudiando. Respetar la diversidad sexual y rechazar toda forma de discriminación. eh, Hay que tener libertad para todo y construir un análisis crítico sobre los mensajes cotidianos sobre la sexualidad a través de televisión, internet, los chistes que se hagan al respecto y saber con quién acudir en caso de violencia sexual, ¿verdad? Por producto de violación, bueno, este es un fenómeno terrible, hermano. La violación en sí misma es terrible, quede o no embarazada
la persona, la mujer, es terriblemente traumático. Bien, como vemos aquí hay un impulso y hay una iniciativa por parte de los gobiernos de tratar de frenar, pues, el que se consume un embarazo no deseado. Ahora, ¿qué postura deberíamos tener nosotros como cristianos? Y permítame eh, eh, compartir con ustedes desde mi experiencia pastoral la educación sexual que debemos darle a nuestros jóvenes y a la sociedad, pero en Cristo, ¿va? Porque creo que eso es algo que nos ha fallado muchísimo. El tema, si nosotros atacamos el origen, tal vez las consecuencias sean mucho menores, ¿verdad? Mucho menores. Y es más fácil, y lo digo con tristeza porque conocí una familia, unos amigos cristianos que decían, mira, yo prefiero que mi hijo tenga un condón en su billetera a que termine embarazando a una chica y termine abortando. Miembros de nuestra iglesia y demás. Esto me hace pensar que no hemos tenido una educación sexual cristiana que nos ayude a evitar las consecuencias. Permítame darle estos breves consejos. Primero, debemos reconocer y agradecer al Señor por permitirnos tener y disfrutar nuestra sexualidad. Debemos darle gracias a Dios por lo que somos, por estos impulsos sexuales, por estas emociones sexuales, porque la sexualidad no es un pecado, es un regalo de Dios, es un don divino. Entonces tenemos que reconocer que cada uno de nosotros tiene sus propios deseos sexuales, tanto hombres como mujeres, porque forman parte de nuestra naturaleza, naturaleza que fue diseñada en la absoluta soberanía y perfección de Dios. Entonces tenemos que agradecer a Dios por nuestros impulsos sexuales, por nuestros deseos sexuales que forman parte de nuestra personalidad. Segundo, debemos obedecer a Dios, quien ha establecido el matrimonio como el lugar para disfrutar con libertad, satisfacción y bendición nuestra sexualidad. La obediencia a Dios está enmarcada en tener que hacerlo dentro del marco que Dios nos ha dado. Yo siempre he creído, ¿verdad?, que cuando uno tiene relaciones sexuales en el matrimonio, hay bendición, hay satisfacción, no tenés culpa, no tenés que andar escondiéndote de nadie, no tenés que sentirte, ¿verdad?, indigno. Todo lo contrario, estás disfrutando, estás satisfaciendo tu deseo sexual como hombre o como mujer en Cristo, ¿verdad? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, es decir, en el hecho matrimonial hay bendición, ¿verdad? El libro del Cantar de los Cantares decía, en ese interludio del diálogo del rey y la sulamita, decía, coman y beban, amigos míos, embriáguense de amor. Entonces hay una bendición, pero dentro del matrimonio, ¿verdad? Allí es donde tienen que llevarse a cabo nuestros deseos. No tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Creo que debemos seguir insistiendo en esto. Yo no le aconsejaría a un chico de la iglesia que tenga un condón en su billetera, ¿verdad? O una chica que tenga una pastilla del día siguiente. Yo preferiría seguir insistiendo en no lo hagan, guárdense, ¿verdad? Y el respeto por nuestro cuerpo, porque somos hechura de Dios, son las mejores garantías para no sufrir las consecuencias de un aborto. O sea, quien cuida su cuerpo, quien lo respeta y quien espera los tiempos, nunca se va a encontrar con la decisión y las implicaciones que ya vimos de llevar a cabo un aborto. Amar al que cree de forma diferente, por supuesto que sí. Nosotros somos llamados a amar a todos, porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no a los cristianos, ¿verdad? No a los de la Iglesia de Dios Séptimo Día, al mundo. Entonces nosotros tenemos que amar al mundo, pero no debemos justificar los actos que van en contra del propósito de Dios para nuestra sexualidad. No podemos caer en estos estándares de relajación moral y sexual que a veces ya se convierten en profundos libertinajes, ¿verdad? No, no fui mucho de ir a boliches, hermanos, ¿verdad? Creo que no fui. Ya ni me acuerdo, menos ahora.
Pero bueno, no hace falta saber que hoy cuando un joven, una chica va a un boliche, hermanos, está expuesto a cualquier cosa, ¿verdad? Y mucha gente lo acepta y dice, bueno, ¿y qué va a hacer? Son chicos, ¿y qué va a hacer? Son jóvenes. Sí, el problema es que al rato las consecuencias no son tan así decir, y bueno, ¿qué voy a hacer? Debemos siempre mantenernos firmes en los valores del reino respecto del ejercicio de nuestra sexualidad. Finalmente, debemos cultivar una relación con Cristo esperando el momento correcto. Hoy los líderes tenemos que hablar con nuestros jóvenes, los líderes tenemos que charlar esto con nuestros adolescentes, ¿no? Donde hablemos con claridad sobre estos temas y que ellos sepan que hay un momento correcto y la persona adecuada para experimentar la sexualidad. Llegará el momento. Y cuando llegue el momento y llegue esa persona y el amor los cubra y el amor los sostenga y el amor los guíe, entonces su experiencia sexual será diferente. Y si Dios en su santa misericordia está que después de que un matrimonio tenga relaciones sexuales pueda quedar embarazada la esposa, bendito sea el Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y todos nos gozaremos con la noticia. Todos haremos fiesta cuando alguien nos diga, mira, estoy embarazada. Daremos gloria a Dios. Esto es importante que nuestros chicos sepan, que nuestros jóvenes sepan y que nosotros estemos dispuestos a compartir esta información. Así que, hermanos, me parece que mirar las consecuencias sin atender las causas nos restaría mucha fuerza para tratar de tener una postura mucho más clara y mucho más fuerte en esto. Por eso traigo a colación esto que me parece fundamental, ¿verdad? Nuestros púlpitos tienen que hablar de sexo y este es algo que voy a charlar ahorita más adelante. Debemos hablar sobre este tema, ¿verdad? Y lo debemos hacer en la sabiduría de Dios, pero en la firmeza de la palabra, pero en la convicción de que no estamos hablando de algo malo. Bien, voy a reservarme mis comentarios para la siguiente diapositiva. Traigo a ustedes, hermanos, la postura que tiene la Iglesia mexicana en esta declaración sobre el aborto para que vean cómo la Iglesia en México ha resuelto a través del concilio ministerial una postura que quiero decir que en esta declaración los ministros mexicanos, yo participé de este concilio, todavía no era ministro, pero participé de este concilio. Bueno, reconocimos en el concilio, ¿verdad?, de que es un fenómeno que todavía tenemos mucho por investigar, mucho por comprender y por generar actitudes más pastorales, más bíblicas ante este fenómeno. Bien, la postura de la Iglesia de Dios en México sobre el aborto dice, la Iglesia de Dios Séptimo Día es una organización cristiana que está a favor de la vida desde la concepción. Consecuentemente, estamos en contra del aborto. En esta declaración, hermanos, nos coloca en un lugar, ¿verdad? En una posición. Y es una posición, hermanos, que no debe tener ambigüedades en cuanto al tema de defender el derecho de la vida, no nuestra, porque el derecho a vivir, el derecho de nacer, no nos lo damos nosotros mismos, sino es una prerrogativa divina y los cristianos estamos aquí para honrar la soberanía de Dios. En ese sentido lo digo, ¿verdad? Así que estamos en esta posición, sin duda alguna, ¿verdad? De que Dios es soberano, Dios es el que da la vida y la quita y por lo tanto no podríamos estar a favor de la práctica del aborto. Sin embargo, hay una aclaración que nos permite abrir un panorama acerca de una excepción, ¿verdad? Comprendemos que hay casos especiales en que está en riesgo la vida de la madre, por lo que el aborto terapéutico podría ser necesario. ¿Cuál es este, esta excepción que se da a la regla? Que como se dan cuenta no es una regla absolutista, es que hay momentos en donde el esposo tiene que decidir o vive la mamá o vive el bebé,
¿verdad? Por cuestiones médicas, porque se complicó en el parto, porque le subió la presión, porque está en riesgo las dos vidas. Dios nos libre algún día los que son padres o los que van a ser padres tener que llegar a esta decisión de decidir, pero si algún padre, algún esposo, ¿verdad? Toma la decisión de que viva su esposa, ¿verdad? Consecuentemente no podría salvar al bebé, no sería ni juzgado, no estaría cometiendo algo éticamente inmoral. ¿Por qué? Porque finalmente no es que uno le juegue a Dios, ¿verdad? Pero hay que tomar una decisión. Y ante que los dos mueran, a que uno de ellos viva, bueno, está la decisión principalmente en el esposo. Lo mismo sucedería si el esposo decide que el bebé nazca, ¿verdad? Y consecuentemente la madre fallezca. En cualquier caso, es una situación terrible que deseo que ninguno de los que van a ser padres esté en esa posición. Ruego a Dios que no, porque siempre habrá consecuencias muy fuertes en la vida de quien toma la decisión, ¿verdad? Siempre habrá consecuencias muy fuertes. Pero en esta excepción está la oportunidad de que el aborto pueda ser aceptado, ¿verdad? La iglesia acepta el aborto terapéutico. Así que si alguien se encuentra en una situación así, creo que estaríamos en condiciones de darle tranquilidad al esposo y decir, lo que vos decidas no estará mal delante de Dios, ¿verdad? Lo que vos decidas. Bien, una vez que hemos visto esta postura de la iglesia, que podríamos en cierto sentido adoptar nosotros ahora para efectos de la clase o de la charla, me parece interesante, hermanos, hablar un poco sobre el tema bíblico, ¿verdad? El tema bíblico. Al igual que el tema anterior, que era el tema de la cremación, la Biblia no nos dice nada de manera específica sobre el aborto, ¿verdad? Si bien es cierto, la Biblia habla de no matarás y puede aplicarse a la decisión del aborto, debemos saber que esos textos no están en función del aborto, ¿verdad? Todos los textos que tienen que ver con el no matarás están en función de las personas. eh, Perdón el pleonasmo, pero para que se entienda de las personas vivas, ¿verdad? Está en función de alguien que está vivo, en esa función va. Pero la Biblia no nos dice nada de manera específica, alguna narración y demás. Encontramos un solo pasaje en la Biblia que nos habla del aborto, pero que no lo regula ni lo establece. Es como de refilón, diríamos. Éxodo 21, 22 al 25 dice, si algunos riñeren o se pelearen e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, perdón, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Bien, esta declaración está en función de la consecuencia de cuando alguien pelea, ¿verdad? Los dos se están agarrando las piñas, hay una mujer embarazada, alguien empuja al otro, le pega en el vientre de la mujer y ésta termina abortando, ¿verdad? Ahora, si la mujer no muere, ¿verdad? Entonces va a haber una pena al agresor que hizo que la mujer abortara. Si la mujer muriere, entonces aplica la ley del talión. Bueno, me parece que evidentemente todos sabemos que esta aplicación de la ley del talión no entraría en vigor en nuestras prácticas cristianas. Por lo tanto, no habla del aborto, sino habla una consecuencia por dos personas que están peleando. ¿Qué debemos pensar entonces? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir nuestra mirada? Pues en primer lugar, si hablamos de aborto, pues estamos hablando de vida, ¿verdad? Porque creemos que en ese misterio que sucede dentro del vientre materno hay vida. Entonces, esto nos lleva a la declaración fundamental de que Dios es un Dios de vida, ¿verdad? Es Dios de vida, no de muerte. Él es soberano para darla y también es soberano para quitarla. Es una prerrogativa divina. La vida no depende de nosotros, la vida depende de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Por lo tanto, hermanos, todos los textos que ustedes quieran buscar en la Biblia los van a encontrar que tiene que ver con que Dios siempre será alguien que esté a favor de la vida, porque Dios disfruta la vida y por lo tanto la da, ¿verdad? Y Jesús disfruta la vida y por tanto la salva. Y a partir entonces de esta concepción debemos saber que un feto tiene vida. Un feto, un embrión, ¿verdad? Tiene vida desde el vientre de su madre. Eso lo encontramos en este detalle curiosísimo, pero que es muy fuerte, no solo teológicamente, sino para entender este proceso del misterio de la vida, cuando dice Lucas que va María a ver a Elizabeth y le dice, al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Saltó, hermanos, de su vientre, el bebé. Cuando dice bebé, es una palabra griega que es brefos, ¿verdad? Que es brefos, y que esta palabra Lucas la va a utilizar en el capítulo 2, versículo 2, cuando habla acerca ya del bebé recién nacido, ya Jesús nacido, ¿verdad? Y también va a usar esa misma palabra griega, brefos, para explicar cuando los niños eran traídos ante Jesús para ser bendecidos. Entonces, Lucas utiliza la misma palabra para estos tres conceptos. Feto, o bebé, él está dentro del vientre de la madre, recién nacido y niño, y lo utiliza para decir que en esos tres casos estamos hablando de seres humanos, de personas con vida. Por lo tanto, para el texto bíblico, lo que está dentro del vientre materno no es un accesorio, no es un objeto, es algo que tiene vida y por lo tanto es un ser humano, ¿verdad? Es un ser humano. Y ante esto tenemos que plantearnos dos preguntas importantes, ¿verdad? Hemos dejado claro que bíblicamente Dios siempre estará a favor de la vida y que la Biblia habla que lo que está dentro del vientre materno es una persona. Ahora, hay dos preguntas que se abren en un debate filosófico y la primera pregunta es, ¿desde qué momento tiene alma o aliento de vida? O sea, ¿desde qué momento podemos entender que esa persona tiene vida? ¿Verdad? O ese feto, o ese embrión, o esa célula, o esa unión de un óvulo con un espermatozoide. ¿En qué momento, verdad, se da el, el momento, el instante en que recibe el aliento de vida? Esa es una pregunta, porque decía, si no, entonces pues es un objeto, ¿verdad? No tiene vida todavía. Y la segunda pregunta es, ¿desde qué momento debe considerarse una persona? Dentro del vientre de la madre es una persona, tiene personalidad propia o solamente lo adquiere cuando sale del vientre materno. Respecto de la primera pregunta, creo que el aliento de vida que Dios sopló en el hombre en el momento de ser creado no se ha interrumpido. Es decir, hermanos, no hay un momento exacto dentro de la fecundación donde el espermatozoide viaja por todo lo que es el interior de la mujer, ¿verdad? Y se encuentra con el óvulo. El óvulo hace su recorrido por las trompas de Falopio, se encuentra con el óvulo, se fecundan, etcétera. No hay un momento donde dices, bueno, ahí ya Dios sopló, ¿verdad? O ahí ya Dios dio aliento de vida. O cuando empiezan a separarse las células en 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, y todo lo demás, pienso que no, ¿verdad? Creo que teológicamente ese aliento que Dios le dio a Adán y a Eva cuando fueron creados nunca se interrumpió. O sea, que lo que viaja el espermatozoide que viaja y el óvulo que recibe están dentro de este ámbito de la vida, ¿verdad? Pues están vivos, tienen movimiento, forman parte de la naturaleza humana. Así que no hay un momento en donde o sea, ay, Dios sopló, Dios, su espíritu de vida nunca se ha interrumpido, se interrumpe hasta que la persona muere, ¿verdad? Pero ese aliento que ha venido desde Adán y Eva persiste y por lo tanto no hay ese momento, sin embargo, ya la vida está en sí misma dentro de la misma naturaleza del hombre y de la mujer.
Respecto de la segunda pregunta, ¿verdad? Creo que para Dios un embrión, un feto, una vida viable no nacida, son ya personas, por una sencilla y poderosa razón. Fueron creadas por Él. Y Él, es decir, Dios, no hace de las personas objetos, ¿verdad? No son objetos. Entonces vemos claramente algunos textos que nos ayudan a entender esto. Job 31:15 dice, el mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos. Nos dio forma en el seno materno. El salmista decía en el Salmo 119:73, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Otra vez el salmista dice en el capítulo 22, 9 y 10, pero tú me rescataste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Y dejo otros textos ahí para que ustedes los lean y que también están en la misma situación. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? Pues que Dios nos hizo, nos formó. Él estuvo ahí guiando este proceso de fecundación, este proceso de formación de las células y hasta que llegan a formarse los órganos, las partes del cuerpo humano, donde el feto poco a poco va creciendo, va teniendo esta maravilla del misterio de la vida, ¿verdad? Y todo se lo debemos a Dios. Por lo tanto, por supuesto que es una persona y por lo tanto que tiene el derecho de nacer, que tiene el derecho de nacer. Por supuesto que sí, ¿verdad? Tiene el derecho de nacer. Y debemos luchar para que ese derecho pueda estar. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Nosotros debemos luchar siempre porque este derecho de alguien que ha sido creado por Dios en el misterio del vientre materno, este, salga a la vida. Esa debe ser siempre nuestra lucha, nuestra actitud cristiana, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? No podríamos decir lo contrario. Es una persona que tal vez no tiene todas las características que tenemos ahora como personas, pero no voy a entrar en este debate, pero quiero decir que el hecho de que Dios lo haya creado ya es alguien, ¿verdad? Es alguien, no es algo, es alguien. Y por lo tanto, por supuesto que tiene el derecho de nacer. Eh, Antes de ir al pero que les decía, ya no tardo en terminar, hermanos, la charla. ¿Qué pautas bíblicas podríamos tener para prevenir el aborto? Como dije, el aborto es una consecuencia y tendríamos nosotros que trabajar en sus causas. Creo que en la medida que trabajemos en las causas, estaremos en menores posibilidades de enfrentarnos a este desafío. La primera, hermanos, me encanta lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 47, versículo 7. Debemos recordar que fuimos creados para la gloria de Dios. Fuiste creado, fuiste creada para la gloria de Dios. No somos objetos, no somos algo, somos alguien. Y ese alguien que fue formado, cuidado, alimentado, sostenido en el misterio del vientre de nuestra madre, bueno, tenemos un propósito. Isaías dice, a todos los que llevan mi nombre, yo los creé y formé, y a los que hice para gloria mía. ¿No? Tenemos este propósito. Así que creo que en la medida en que nosotros desarrollemos planes de educación sexual basados en que nuestra vida sirve para glorificar a Dios, que hemos nacido para glorificar a Dios, entonces el nacimiento en sí mismo ya trae su profundo significado. No es un niño al cual le vamos a quitar la vida porque nos estorba, porque no lo queremos, por mil cosas. No, ya el nacimiento en sí mismo es producto de darle la gloria a Dios. Es ya en esencia es algo fuerte y es algo poderoso. Entonces, si nosotros inculcamos esto en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, vamos a valorar mucho más
al momento de tomar una decisión sobre el tema del nacimiento. Nacemos porque venimos para darle la gloria a Dios. Una segunda pauta bíblica, hermanos, es que pues nunca juegues con fuego porque terminarás quemado, ¿verdad? Creo que esto es algo que debemos nosotros cuidar. El proverbista lo decía muy bien. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pastor, a mí no me va a pasar. No, olvídese, yo soy bien abusado, o yo soy alguien, una chica que se cuida mucho, a mí no me va a pasar. Eso le pasa a las personas descuidadas, eso le pasa a otros, pero a mí no me va a pasar. No, no es cierto. Por supuesto que no. Claro que te puede pasar y es muy probable que te pase porque alguien que se confía demasiado termina, ¿verdad? Enfrentado a esto. Creo que hoy debemos a todos, no solamente a los jóvenes, porque también hay mujeres que se embarazan por relaciones amorosas extramaritales y demás. Hay un sinfín de posibilidades. Pues no hay que jugar con fuego, ¿verdad? O sea, no necesitas exponerte a situaciones que hagan que después te arrepientas. Eso es lo que quiere decir el proverbista. Porque vas a terminar quemándote. En la medida en que vos te alejes de aquellos focos, ¿verdad? Que pueden impulsarte a hacer tal o cual determinada cosa, pues aléjate. No te quedes. No vayas a donde no tienes que ir. No hagas lo que no tienes que hacer. No vale la pena. No vale la pena que por un rato de placer tengas que enfrentar una decisión. No solo de aborto, hoy hablamos de aborto, ¿verdad? Pero ¿cuántos matrimonios no se casaron porque no querían casarse? Se tenían que casar. Yo he ministrado matrimonio y familias por años deshechas y destruidas porque no querían casarse, solo porque se embarazaron, ¿viste? Y como no quisieron abortar, pues terminan en una vida familiar terrible. Por lo tanto, no juegues con fuego, porque te vas a quemar. Una tercera pauta bíblica, hermanos, es aprender a esperar. Y eso hay que hablar mucho con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños desde su entendimiento. El proverbista decía, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud, que tu amor te cautive en todo tiempo. Cuando uno está con su esposo o su esposa, todo es lindo, todo es hermoso. O sea, las parejas jóvenes que se casan tienen derecho a disfrutar su sexualidad y, como dije, si Dios en su santa misericordia les permite tener hijos, está bien, ¿no? Creo que uno tiene que aprender a esperar los tiempos y a disfrutarlo desde la bendición de Dios. Una tercera pauta, hermanos, es que debemos hablar de sexo. Esto es algo que nos ha faltado mucho. El sexo para muchas familias sigue siendo un tabú. No es algo que se habla, ¿verdad? Y tenemos graves consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque cuando un padre o una madre no habla de sexo con su hijo, con su hija, pues los chicos terminan buscando información fuera de, ¿verdad? Y entonces, pero van con los amigos, che, ¿será que yo puedo acostarme con tal chico o acostarme con tal chico? Sí, metele ficha, más vale que sí, tienen que hacerlo. Entonces vienen las consecuencias, ¿no? Sigue siendo un tabú el cual estamos pagando las consecuencias, pero también es un tabú para la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los púlpitos hablar de sexo? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tabú. No hablamos porque pensamos que el sexo es un pecado. Esa es una mentira. Esa es una mentira. El sexo no es un pecado, es una bendición y hay que hablarlo desde la perspectiva bíblica. La Biblia habla de sexo, hermanos, muchos pasajes. Entonces tenemos que hablar a nuestra iglesia, a los padres, desarrollar planes, ¿verdad? Que nos permitan hablar. El Cantar de los Cantares es un libro profundamente sexual y erótico. Bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que el vino. Llévame contigo, ven, corramos. El rey me ha traído a su cama, a su alcoba. Hay que hablar de sexo, ¿verdad? Hay que hablar de nuestra sexualidad. Hay que hablarlo desde la perspectiva divina, desde el regalo de Dios, no desde el prejuicio, no desde esas ideas erróneas que traemos del catolicismo, ¿verdad? En donde se creía que el sexo era pecado y por lo tanto tenía que haber relaciones sexuales con la luz apagada
y en una sola posición, ¿verdad? Y después venía una serie de penitencia porque creían que habían hecho cosas malas. Bueno, esos conceptos velados un tanto están en el pensamiento de muchos cristianos y de muchos líderes de iglesia, de muchos pastores. Tenemos que derribar eso y tenemos que enfrentar las causas para prevenir el aborto. Bueno, algunas pautas pastorales, hermanos, ya para concluir este tema. Debemos ayudar a las madres embarazadas que quieran abortar. Esto puede ser muy chocante para algunos de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que desearíamos nosotros? Pues que no lo hagan, ¿verdad? Eso desearíamos. Y oramos y pedimos a Dios, pero no podemos obligarlas, como Dios no las obliga, no nos obliga a nada. Dios respeta la libertad que nos ha dado a cada uno de nosotros. Por más que nos le duela a Dios, Dios respeta nuestra libertad, pero nos sigue amando, ¿verdad? Nos sigue amando. Puede ser, insisto, chocante ante esto, pero si una mujer embarazada desea abortar, debemos respetar su libertad. No nos va a gustar, pero no la podemos obligar porque no somos quien, no somos sus amos, no somos sus dueños. El único que es amo y dueño de la vida es Dios. Así que esa libertad solo será juzgada por Dios. Solo será juzgada por Dios. Debemos hacer todos nuestros esfuerzos, sí, pero si después de hacerlos no debemos respetar esa voluntad. Como respetamos la voluntad de muchos otros pecados, ¿verdad? Que cometemos, que respetamos, que no deberíamos hacerlo, pero igual dicen, bueno, es tu libertad. Vos sabés lo que estás haciendo y sabrás las consecuencias que esto tiene. Una segunda pauta pastoral, hermanos, que debemos tener ante el aborto, debemos usar palabras que definan esta práctica, pero no desde el aspecto de la muerte, del odio, del enfrentamiento, de la polarización social, sino desde el amor de Dios que es vida, ¿verdad? Debemos hablar del aborto como esa oportunidad que tiene una persona de reflexionar antes de tomar la decisión, que lo que está gestándose dentro de ella es amor, ¿verdad? Es amor, es bendición, es Dios allí, cuidando, formando, sosteniendo. Entonces, si nosotros cambiamos eso y no nos metemos en esa discusión del encono, del juzgar, de señalar, creo que estaremos tomando una actitud mucho más divina que humana y terrenal. Una tercera pauta, hermanos, trabajemos por construir una sociedad mejor, seamos influencia. Alguien me preguntó, Pastor, ¿está bien que vaya yo a participar de la marcha de Salvemos las Dos Vidas? Sí, si estás plenamente convencido de eso, está bien, creo que tenemos que hacerlo. Si crees que eso puede ser bueno para lograr esos objetivos. No condenaría yo bajo ninguna circunstancia a alguien que marcha de un lado o del otro, ¿verdad? No somos quien para juzgar, estamos para señalar el camino, por supuesto, pero cada persona decide qué hacer. En este caso, la idea es que seamos influencia de bendición. En este caso es que nosotros seamos bendición a las mujeres que están a punto de tomar esta decisión. Una cuarta pauta pastoral, compartamos las nuevas nuevas de Jesús, ¿verdad? Solo Jesús trae buenas noticias. Compartamos el Evangelio. Entre más la buena noticia de Jesús permee las fibras que componen el tejido social, pues en esa medida, ¿verdad? Habrá mucho más conciencia de cuidar sus cuerpos, de respetar sus cuerpos, de no iniciar una vida sexual activa tempranamente. Creo que el Evangelio permea las capas más profundas del tejido putrefacto social. Y a partir de ahí el Evangelio sana, restaura, recompone. Creo que debemos retomar mucho el carácter misionero. Un quinto punto, hermanos, no juzguemos. No juzguemos. Si alguien conoce de una mujer que ha abortado, por favor no la juzgue. Puede usted estar en contra de su decisión. Está bien, ¿verdad? Está bien, pero no la juzgue. No la juzgue. Llevemos a las personas a Jesús, buscando perdón, buscando un nuevo comienzo,
Busquemos siempre la restauración a las personas, a las mujeres. No las estigmaticemos, no las señalemos, no las rechacemos en nuestros templos, no etiquetemos, hermanos. Eso creo que es una actitud anticristiana y que creo que a Dios no le agrada absolutamente nada, ¿verdad? Si Él no juzga, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿No? No juzguemos. Y finalmente, hermanos, seamos comunidades sanadoras, tiernas, compasivas. Seamos iglesias que abran sus brazos, insisto, desarrollemos programas de educación sexual basados en la palabra, de comunicación abierta con los jóvenes, que si alguien ha tomado una decisión, le ayudemos a sanar, les abracemos a las mujeres, ¿verdad? No las excluyamos, sino hagamos la parte de Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Entonces, debemos crear comunidades sanadoras, debemos de dejar de agarrar piedras para lapidar al pecador o a la pecadora. Debemos soltar las piedras, ¿no es cierto? E ir a abrazar a quien ha cometido estas decisiones. Bueno, finalmente, hermanos, para ya concluir esta charla, que como dije fue más enfocado en lo pastoral, este salmo que ya había leído el pastor Gustavo al inicio nos reafirma lo que hemos visto, ¿verdad? Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. ¿Quién nos hizo? Tú, Dios, ¿verdad? El salmista reconoce y reconoce que tiene un cuerpo. El salmista no se pone a pensar si está hablando el momento en que se hace la fecundación del espermatozoide con el óvulo, si es una célula o si empieza recién a dividirse. Para el salmista, desde el momento en que se empieza a crear el misterio de la vida, ya es alguien, no es algo, es alguien, ¿verdad? Que tiene cuerpo, que se está formando. Incluso dice, señalaste los días de mi vida, aun cuando no existía ninguno de ellos. Fíjense, aun cuando no existía, para Dios ya somos alguien. Entonces, debemos siempre considerar que este fenómeno del aborto, hermanos, nos lleva a tomar posturas firmes en cuanto a reconocer que de Dios es la vida, ¿verdad? Esa es nuestra postura firme, pero también nos lleva a reconocer las falencias que hemos cometido como iglesia, como comunidades cristianas, para tratar de prevenir estas consecuencias o estas decisiones. Y nos lleva a profundas reflexiones pastorales de qué hacer cuando alguien ya ha tomado esta decisión. Y creo que es allí, más que decir si es blanco o negro, creo que es allí donde nosotros podríamos concluir diciendo, todo, porque todos tenemos el derecho de nacer. Todos tenemos el derecho de nacer. Y creo que esa será la mejor y más profunda propuesta que el cristianismo puede dar ante un fenómeno social tan complejo como el que nos enfrentamos. Oro a Dios por todos nuestros jóvenes y señoritas que cada día se enfrentan a esta decisión de tener relaciones sexuales o no en su juventud, en edad muy temprana. Oro para que Dios les dé sabiduría y puedan tener conciencia de que sus actos pueden traer consecuencias muy profundas. Pero también oro por aquellas mujeres, ¿verdad? Que dadas cualquiera que sean las circunstancias, tomaron la decisión de abortar. Oro porque Dios la sane, la restaure, para que Dios pueda quitar su culpa y les dé su gracia, su perdón, su misericordia. Pero también oro para que hayamos líderes, pastores, comunidades de iglesia sanadoras, transformadoras, comunitarias, que abracemos a quien ha tomado estas decisiones, que no juzguemos, que no rechacemos. Oro para que cada día seamos una iglesia que diga, como Jesús dijo, ni yo te condeno, ¿verdad? Que eso sea nuestro, nuestra mejor conclusión. Muchas gracias por su atención y agradezco muchísimo la paciencia que han tenido para con su servidor. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.
Muchas gracias, Pastor Abraham. Muchas, pero muchas gracias por esta exposición amplia y clara para que cada uno de nosotros pueda razonar, meditar en esta ponencia que creo que fue muy clara para cada uno de nosotros, ¿no? Así que bueno, creo que como en la misma ponencia anterior, quiero dar lugar, si hay alguna pregunta, alguna inquietud que quieran plantear, plasmar en este lugar y si el pastor Abraham pueda estar respondiendo con gusto y también que sea un momento de enriquecimiento a este programa, más allá de que podamos estar avanzados en la hora, pero me gustaría tener ese tiempo, ¿sí? Así que pueden abrir su micrófono, tratemos de ser breves para que los que más puedan participar mejor, pero lo más breve posible, ¿sí? No tampoco polemizando todo esto, haciendo una polémica, sino un aporte que pueda enriquecer, ¿sí? Eh, para animar por ahí a algunos a hacer algo, simplemente quería dar mi punto de vista en un aspecto, en una partecita, que fue en estas últimas dos preguntas que había de cuando se es persona, ¿no? Y yo creo que el ser humano empieza a ser ser humano cuando el espermatozoide se junta con el óvulo. Mientras que sean independientes no son personas, porque creo de que si no, todas las relaciones sexuales que puedan existir y no hay un embarazo porque hubo un profilácteo o algo, estaríamos cometiendo, como diríamos, un asesinato porque estaríamos desperdiciando esto, ¿no? Entonces yo creo que empieza a ser persona a partir del momento que se une el óvulo con el espermatozoide. Ahí empieza la fecundación y empieza la vida de lo que sería un ser humano realmente. O en el caso de las parejas que de pronto tienen relación sexual, pero no quedan embarazados por alguna situación, eh, estaríamos en esa lucha, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos tener tranquilidad en ese aspecto de que no estamos cometiendo un pecado ante esta situación. Es mi parecer, ¿no? No sé si el hermano Pastor Abraham quisiera aclarar algo al respecto, que por ahí traje confusión quizás. No, 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 pastor, no, no, coincido con usted. Realmente, cuando hablamos de vida, sí o sí debe haber una fecundación, sí o sí. O sea, antes de eso no hablamos de vida, ¿verdad? No hablamos de vida en cuanto a un ser humano. Un ser humano se considera al momento en que hay esta fecundación y que esta fecundación tiene su propio proceso de evolución, de formación. Más allá de que ambos tienen vida por sí solos, porque si no, no podrían generar vida, Claro. obviamente. Claro, que es ahí donde yo traté de explicar, el hálito de vida no se interrumpe, el hálito de vida viene de Es estos dos seres independientes, del hombre y la mujer, que al momento de hacer la fecundación transmiten el hálito de vida que Dios ya nos dio desde un principio. correcto, correcto. Bueno, está abierto, hermano. Si hay alguna hermana o hermano que quieran preguntar algo o agregar algo, por favor, siéntanse libres. Parece que quedó muy claro. Nadie quiere opinar. Mm, Bueno, paz a todos, hermanos, Paz. de nuestra parte o de mi parte. Quiero agradecer a Dios por la claridad que le permite tener a su siervo, a su pastor, Pastor Abraham, porque el tema ha sido absolutamente claro y por supuesto que tiene tantas aristas que sería muy difícil tocar todas las aristas en una exposición o en un momento, pero sí entiendo y creo que todos entendemos la tremenda responsabilidad que tenemos como iglesia. Es algo muy serio, es un desafío, porque hoy día miles de mujeres frágiles, dolidas, confundidas,
están por allí y a veces vienen a la iglesia y debemos tener argumentos claros para consolarlas, para orientarlas en el nombre del Señor y para finalmente llevarlas a Cristo, porque finalmente, por supuesto, son almas que el Señor requiere para sí. Entonces agradezco a Dios por esta claridad que nos ha permitido recibir esta tarde. Le pido al Señor que nos ayude para que como iglesia tomemos esta responsabilidad con seriedad, con oración, y a que cada líder que esta tarde se encuentra presente, Dios nos dé esa visión pastoral para poder abrazar, consolar, entender y comprender a cada hermana que alguna vez pise nuestra iglesia o venga a nuestras oficinas a pedir auxilio, a pedir ayuda. Gracias a Dios, nuevamente, gracias a usted, pastor Abraham, por la disertación. Gracias a la zona 3, a nuestro representante de la zona 3, por permitir y por gestionar esta sesión, y que Dios bendiga a todos mis hermanos. La paz del Señor. Amén. Amén. ¿Hay alguien más que quiera agregar algo? ¿Preguntar algo? ¿Una hermana, un hermano? Por favor, siéntase con plena libertad de hacerlo, ¿sí? Permiso. Sí, mi hermana Irma, adelante. Bueno, creo yo que algo que nos queda muy claro es que la vida es un don de Dios y comienza en la concepción. Y leyendo parte de los textos que mi querido Abraham nombró, también encontré en Jeremías 1:5, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Creo yo que es algo mucho para nosotros. No sé si se escuchó. Sí, perfecto. Gracias. Gracias a usted, hermana, por este texto. Muy claro. Bien, hermanos. Vamos a ir pasando a este tiempo de cierre. Creo que le vi por ahí el hermano Pastor Jorge Forero. No sé si está todavía conectado o no. De Colombia. Le iba a pedir que nos dirija con la oración de cierre. Si es que está el hermano Jorge Forero. Parece que no. Sí, hermano, paz, hermano. Oh, mi hermano Jorge. Qué Me alegra, gusto escucharte. hermano. Le doy gracias a Dios por volver a retomar estos espacios, hermano, que creo que nos son muy necesarios Qué bueno. para la iglesia. Y gracias a Dios por el hermano Abraham y por esas excelentes exposiciones que nos han ayudado. No sé si el próximo mes tenemos alguna otra, hermano. No tenemos programada, pero vamos a estar trabajando sobre eso. Vamos a estar trabajando en la zona 3 para organizar algunas otras charlas que puedan venir, como esta que vino de parte de Chile. Creo que fueron dos temas muy importantes y creo que hay muchos otros temas importantes, los cuales quiero dejar abierto, aprovechar este momento para dejar abierto si alguien tiene algún deseo de algún tema específico, alguna ponencia que nos pueda bendecir. Vamos a estar escuchando en el grupo de la zona 3, así que cada hermano o hermana a través de su líder representante puede estar planteando, proponiendo y de esa manera podamos estar atendiendo a las necesidades que hay, ¿no es cierto? Sí. Amén, hermano. Bueno, hermano. Antes de orar, quisiera compartirles, hermanos, acerca de la situación del hermano José Caballero, que ya, Gracias. gracias a Dios, él ya hace más o menos 15 días salió del hospital, salió con oxígeno, pero pues ha ido avanzando de buena manera en su salud. Parece que deberá estar por lo menos un mes más, deberá permanecer aquí en Bogotá.
para unos controles que tiene y debido a que su salud está cobijada aquí en Colombia. Entonces les pido que sigamos orando por el hermano. Su situación es complicada, pero pues como iglesia hemos procurado estarle acompañando y también estando atento a la evolución de su salud para que ya haya una total recuperación. Bueno, entonces muchas gracias a los hermanos de la zona 3 que han estado intercediendo, orando por la buena salud de nuestro hermano. Y gracias a mi hermano Pastor Jorero por la Iglesia de Colombia que está acompañando y apoyando a nuestro hermano José Caballero, que es de Venezuela y está ahí. Gracias, muchísimas gracias y el Señor provea para ustedes también y pueda darse esta restauración de la salud de nuestro hermano José en un sentido total, ¿no? Más cuando es una problemática, digamos, hereditaria ya en la familia, ¿no? Así es, hermano. Ok. Entonces vamos a orar, hermanos, y Vamos a hacer dar tiempo de gracias a oración, Dios ¿sí? por esta nueva semana y por estas excelentes enseñanzas que hemos recibido, que creo que nos ayudan mucho, como dice el hermano Abraham, en la parte de acompañamiento pastoral, que creo que es algo muy interesante a lo que se ha dirigido estos temas. Entonces, le decimos a nuestro Dios que como nuestro buen Padre, nuestro amado Dios, agradecemos, Señor, porque tú, Señor, eres el que nos has preparado estos momentos. Gracias, Señor, por las inquietudes de nuestros hermanos en Chile de poder desarrollar estas enseñanzas y cómo lo podemos compartir en esta tarde, que también nos dirija, Señor, para que veamos las necesidades de la iglesia, las necesidades de las enseñanzas que generan tanta evolución y tanta claridad por medio de tu palabra, Señor. Gracias por nuestro hermano Abraham como expositor en la preparación y excelencia de cada tema. Bendícele, síguele colocando la sabiduría tuya para que asimismo cada uno de los que compartimos aquí en la zona 3 y los que son parte de la iglesia de Dios del séptimo día, podamos seguir creciendo no solo en el conocimiento, sino también en el buen manejo del trato pastoral. Gracias por nuestro hermano Gustavo como director de la zona. Que tú, Señor, sigas incrementando y sigas colocando de la gracia tuya en la vida de nuestro hermano, en la iglesia, Señor, a nivel general, para que podamos transmitir y llevar este evangelio de la manera más pura y concreta de lo que tú nos pides por medio de tu palabra, Señor. Te pido que en el privilegio que nos das, Señor, bendigas cada país, Señor, que representa esta zona, cada lugar allí donde hay una iglesia que te alaba, que te adora, Señor, y que allí donde hay decisiones como este tema que hemos podido ver en esta tarde, mujeres, Señor, que están allí en tomar una decisión, en estos jovencitos que de pronto en sus situaciones de adolescencia, de juventud, están por tomar o por tener decisiones en cuanto a sus relaciones, que tú, Señor, los dirijas, que tú, Señor, tomes sus corazones y en esa santidad que tú pides que tengamos tus hijos, que puedan ser guiados, que puedan ser enseñados y que nosotros también, Señor, podamos buscar las maneras para que haya la buena palabra, para que haya el acompañamiento y para que haya el respaldo también por medio de tu Santo Espíritu. Te doy las gracias por este día, por este tiempo que nos has permitido, por esta nueva semana que podemos empezar a disfrutar. Que tú, Señor, bendigas el entrar y el salir de cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo y que sigamos en esta tarea que nos has propuesto de compartir esas buenas noticias, de saber que hay alguien, ese Dios todopoderoso por medio de Cristo Jesús, que está acompañando y que está generando esa vida que es la que nos hace caminar en esta tierra. En Cristo Jesús, por esos méritos preciosos, oramos, alabamos su nombre y te damos las gracias. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Jorge Forero, pastor, por guiarnos en esta oración. Bueno, muchas gracias, Pastor Abraham, por esta excelente ponencia. Que Dios lo bendiga mucho y Gracias. que en las próximas que se puedan dar podamos seguir escuchando de parte suya o de parte de otros líderes que puedan ir preparando también otras ponencias que sean de bendición para nosotros. Así que muchas Yo creo gracias que a yo creo que todos. de otros líderes, pastor. Vamos a enganchar a otro. Seguramente que sí también. ¿Eh? Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes y Gracias. nos mantenemos en contacto. Dios les bendiga. Pasa Amén. usted. Dios te bendiga. Bendiciones para todos, un abrazo Chao. grande, hermanos. Paz, paz Bendiciones. a todos. Gracias a Cuídense, todos. Saludos Bendiga. para todos, Bendiciones. saludos. cariño para Bendiciones. todos, hermanos. Pasa Cuídense. ustedes. Gusto verlos a todos. Igualmente, hermanito.
Qué bendiciones. Bendiciones para todos. Hasta todos. Gracias. Hermano Abraham,